Muy buenas, familia, hermanos, amigos, vecinos y todos los que escuchen estos videos y los vean. Reciban un cariñoso saludo, dándole gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente. Vamos al día a día y no sabemos hasta cuándo podremos llegar, pero hasta aquí Dios nos ha concedido la vida y nos tiene entre los vivos y bien, como para que seamos también agradecidos y hagamos algo por Él, porque estar entre los vivos pero solamente viviendo para nosotros parece que no tiene mucho sentido. Trabajemos para aquel, sirvámosle a aquel que dio la vida por nosotros, aquel que nos compró con un precio muy alto. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3:18, que no nos compró con cosas como oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio que pagó por nosotros. Así que, como dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20, porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, a Él le pertenecemos, por creación y por redención también. Nos compró, ya no nos pertenecemos, ya nosotros no deberíamos decir no puedo o no quiero o no tengo tiempo ni nada. Todo es para el Señor. Pero nosotros, como no leemos mucho ni entendemos mucho, todo lo cogemos para nosotros. Pero sí pensemos en que alguien ocupó nuestro lugar. Hemos aceptado el sacrificio que Él hizo por nosotros. Yo les puedo contar la historia de alguien, de un hombre en un pueblo, escuché, muy malo. Y también hay gente muy buena en los pueblitos. Y este muy malo un día mató a una persona ahí en el pueblo, y tremendo. Entonces el hombre, dicen que huyó y se metió a la casa del hombre bueno que había en ese pueblo. Y este tenía un negocio de zapatería, un cuarto nada más, un cuarto pequeño, y se metió ahí, pero ahí no tenía para dónde huir ni nada, quedó encerrado prácticamente y lo venían siguiendo. Y el asesino le pide ayuda a este señor, muy buena gente, y dice, pero ¿qué puedo hacer? Y lo único que pensó fue, quítese la ropa esa y póngase la mía. Cambiaron de ropa nada más. Cuando llegó la policía, lo vieron todo ensangrentado al zapatero y se lo llevaron, y el otro quedó ahí tranquilo. El asesino quedó ahí. El hombre fue juzgado y sentenciado a muerte. Pero como siempre les dan que pidan el último deseo antes de morir, entonces él pidió un lápiz y un papelito, y que había escrito ahí, se me quedó grabado eso: cuando tú leas esto, ya yo no existo, pero acepta lo que yo hice por ti. El hombre murió y le llevaron ese papelito al amigo que estaba allá, y cuando él leyó eso se dio cuenta que lo habían ejecutado y él era inocente, que él era el culpable, y comienza a decir, yo soy el asesino, él no hizo mal a nadie, cambiamos fue de ropa. Dijo, no sé, pero ya él pagó la deuda, usted ya está libre acá. No, bueno, acepte lo que Él hizo por usted. Ya usted no debe nada, ya Él pagó. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Entonces sí deberíamos el resto de nuestra vida ser agradecidos. Cuando ya entendemos que alguien se sentó en la silla eléctrica en el lugar nuestro para podernos salvar y llevarnos a una eternidad con Él. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos nuevamente con gratitud porque todavía nos ha dado tiempo y vida para que hagamos algo, Señor. Y yo le pido que mientras me dé vida y yo pueda producir, me deje, pero cuando ya yo comience a consumir, ¿para qué, Señor? Pero ahora yo quiero hacer todo lo que más pueda para usted y por usted, porque usted lo dio todo por mí y para mí.
Todavía yo no entiendo, ni ninguno de los que estamos escuchando esto entendemos todo lo que usted ha hecho por nosotros. Por eso no somos agradecidos en verdad. Pero lo poquito que logramos entender de toda la grandeza que ha hecho usted por nosotros es suficiente para decirle muchas gracias. Por Jesucristo, que pagó el precio, que hizo posible lo que humanamente es imposible, la salvación, la logró Él para nosotros. Desafortunadamente no todos le creerán, porque Él dice: yo sabía desde el principio quiénes no le iban a creer en Él. Pero cada uno toma su propia decisión y pagaremos por la decisión que tomemos, sea buena o sea mala. Y Padre, en este día, pidiéndole que por favor el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en mí, Él sea el Maestro, porque es el único que se conoce en las Escrituras, Él fue el que las inspiró. Él sea mi Maestro, que me enseñe, me recuerde y me guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, venimos hablando en cuanto a los hijos de Dios y los hijos del diablo, y que hay dos padres espirituales, como ya venimos ya aprendiendo algo de esto. Ahora volvemos a comenzar en el mismo versículo donde hemos empezado los demás videos, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces aquí dice: todo aquel que no hace justicia. Pero yo me pongo a pensar, si en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y si no somos justos, ¿cómo vamos a...? No hay un justo para que haga obras de justicia que verdaderamente agraden a Dios. No hay un justo, y se nos pide que el que no, o se nos dice, el que no hace justicia no es de Dios. Todos entonces no somos de Dios, porque ninguno es justo. No hay un justo sobre la tierra. Y vamos a comenzar desde el libro de los Salmos. Voy a leerles acá en el Salmo 14. El Salmo número 14 dice desde el versículo 1: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, quien haga obras de justicia, no hay. 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. A ver si había un entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos injustos, y el que no hace justicia no es de Dios. Entonces, ¿de quién somos? Porque no hay quien haga lo bueno, no hay un justo sobre la tierra. Ahora, si pasamos un poquito más adelante, llegamos a un poco más adelante, Isaías, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero dice que todas nuestras justicias, las buenas obras que nosotros hacemos, delante de Dios son como un trapo inmundo. En otra versión estaba leyendo el mismo versículo y dice que nuestras buenas obras son como una toalla higiénica. Es algo inmundo para Dios. Lo bueno que hacemos, por eso dice, se lo vuelvo a leer, si bien todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias. Justicia es lo justo y bueno que yo hago. Si lo mejor que puede hacer un incrédulo es como un trapo de inmundicia delante de Dios, es que somos una persona sin Cristo, es un muerto espiritual, y un cadáver no puede presentar buenas cosas delante de Dios. Yo he visto muchos cadáveres en las funerarias y todo, y digo, y ninguno presenta buenas obras ni nada, sino maloliente y de todo esto. Da miedo. Así que el que no hace justicia no es de Dios, y toda nuestra buena justicia, buenas obras son como un trapo inmundo delante de Dios. Esto es lo que pasa cuando un incrédulo trata de hacer buenas cosas para aplacar la ira de un Dios santo, 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 que está enojado con el pecador y el impío. Entonces dice, lo mejor que hace es como un trapo de inmundicia. Alguien decía, es como el trapo que se quita a alguien de una llaga que tiene, y se quita eso y se lo presenta delante de Dios. Esas son las obras de justicia que un pecador o un incrédulo, uno que no es hijo de Dios, presenta delante de Dios. Las tales buenas obras. Entonces, si así son las buenas obras, digo, ¿cómo serán las malas obras que hacemos? En Romanos, vamos a ver por acá en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, estamos hablando de que el que no hace justicia no es de Dios. El versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, un incrédulo ni sabe lo que está haciendo al rechazar o detener la verdad que se le está predicando. Es una injusticia, porque Dios manda esa verdad para que ellos crean y se salven, pero ellos la rechazan. No es justo que Dios haya hecho tanto para que a la final le rechacen. La gente toma la decisión de no creerle, y un día responderán por la decisión que tomen. Yo pienso en lo que ha hecho Dios desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que ya hemos hablado de esto. Desde ahí ya Dios coloca la primera promesa para nosotros. En el capítulo 12 llama a una pareja, a Abraham y a Sara. De ellos forma un pueblo, y de ese pueblo sale un Salvador, de la tribu de Judá, que es Cristo el Señor, y de ese pueblo se formó una gran nación, que es el pueblo de Israel. Pero de ahí vino Cristo, a quien Él no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Él lo dio, no lo escondió, no dijo, ahí está, es lo que más quiero y lo que tengo, se lo doy, para que ustedes crean en Él y puedan ser salvos. Ya hemos oído de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, ya ascendió y ya está sentado, y lo estamos esperando para que venga por segunda vez para juzgar a vivos y muertos acá. Y hay de nosotros si no le hemos prestado atención a lo que Él dijo. Entonces no es justo todo lo que ha hecho Dios para que lo rechacemos. Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Esto no es cualquier cosa. Dios está enojado con el impío. En el capítulo 36 del Evangelio de Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
porque esto es una injusticia. Detienen injustamente la verdad. Si fuera la mentira, bien, pero están deteniendo la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, y lo rechazan. Están deteniendo la verdad para creer a la mentira, como vamos a ver más adelante. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18. En el capítulo 2 de Romanos, versículos 5 al 8, vamos a leer solo esos versículos. Romanos capítulo 2, del 5 al 8. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es justo el juicio que se viene, porque no es justo que rechacen la verdad. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es que no obedecer a la verdad es la injusticia más grande. Entonces le obedecen es a la injusticia o a la mentira, al padre de la mentira. Esto es lo que hace un hijo del diablo, rechazar la verdad. Porque como les dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, todos sus seguidores se van a identificar, los hijos del diablo, es en rechazar la verdad como la rechaza el papá de ellos, Satanás. Entonces, esto es una injusticia, y todos los que cometen esta injusticia se identifican como hijos del diablo. No es justo que rechazan la verdad, pero ellos no la pueden entender, no la pueden escuchar. Era lo que les decía el Señor, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender esto? Porque ustedes son de vuestro padre, el diablo, y los deseos de él quieren hacer. Así que acá vamos entendiendo y viendo un poco lo que es un hijo de Dios y lo que es un hijo del diablo. Un hijo del diablo rechaza la verdad y es la injusticia más tremenda. Pero por acá en Romanos hay otro... Bueno, este lo vamos a dejar para otro video. Pero vamos a ir a primera a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículos 9 y 10. Porque estos son creyentes y mire lo que pasa. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, porque el ser creyente no es que ya yo dejé de hacer un poco de cosas, que yo fumaba, ya no fumo, yo tomaba, ya no tomo. Yo bailaba, ya no bailo, y así cosas, pero ¿qué está haciendo ahora a cambio de esto? Ellos dejaron a los ídolos y sirvieron al Dios verdadero, pero es cambiar una cosa por otra. En el capítulo 6, versículo 19 de Romanos nos habla ahí que así como para la iniquidad, para la inmundicia presentamos nuestros miembros, presentémoslos ahora para servir a la justicia. Si antes yo tomaba y todo esto, ahora invierta el tiempo y el dinero que gastaba en la obra del Señor. Es dejar de hacer algo y comenzar a hacer algo. Alguno puede decir, yo fumaba, ya no fumo, yo tomaba, ya no tomo.
Y a cambio de eso, ahorita me compré las Sagradas Escrituras y estoy leyendo y compartiendo la palabra, pero hay que hacer algo. El cristianismo no es solamente dejar de hacer cosas, sino comenzar a hacer otras cosas. Ustedes ni se imaginan que antes de 1984, cuando yo comencé con la palabra, yo hacía esto. Yo no conocía, ni había leído un versículo de la Biblia. El primer versículo lo leí a los 33 años de edad. Piensen bien. Entonces, esto yo no lo hacía, ni nada, pero ahora cuando me metí en los caminos del Señor, dejé de hacer cosas que no me propuse. El Señor me fue quitando, limpiando, y de pronto estoy haciendo esto. Salgo, comparto, leo la Biblia y predico y hago de todo. Es decir, cambié algo por otra cosa. Yo jugaba fútbol y llegué a este país y me metí en un equipo de fútbol de colombianos para ganar amigos y amistades y todo. Ya conocí de la palabra de Dios, ya le creí a Jesucristo, nos bautizamos y todo, y yo jugaba todavía, y mi esposa y mi hijo Diego, pequeño, niño, ellos iban a la congregación. Yo terminaba ya y me venía corriendo y llegaba, y escuchaba lo que podía escuchar, y a veces en uniforme y todo ahí, llegaba corriendo, hasta que dije, no se puede servir a dos señores. Y dejé el fútbol y me dediqué. Entonces es cambiar una cosa por otra. Así que estos creyentes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, estoy en 1 Tesalonicenses capítulo 5, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Y si nosotros ya hemos recibido esa verdad, no la hemos rechazado, entonces la ira de Dios no es contra nosotros, más bien viene Cristo, al cual resucitó, el que nos libra de la ira venidera. Ya no pasaremos por ahí. Esa ira que venía contra mí, Dios se la descargó a su Hijo y Él ya la llevó. Pero todo aquel que rechace injustamente esa verdad va a sufrir las consecuencias, sentir lo que es la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios viene para los hijos del diablo, los que injustamente rechazaron la verdad. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9, esta es la esperanza para los hijos de Dios, los que le hemos creído a Jesucristo, hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la clave. Que usted le crea a Jesucristo. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El que crea que ya Él murió por sus pecados de acuerdo a lo que decían las Escrituras, que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Entonces Él va a venir y nos libra de la ira venidera los que le hemos creído lo que Él dijo. Es decir, confiamos en lo que Él hizo y dijo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por aquí es donde estamos nosotros tranquilos, que vendrá, que saldremos antes de la gran tribulación
cuando venga el rapto de la iglesia, porque Dios no nos ha puesto para ir, sino para alcanzar la salvación. Ya que estamos aquí en los Tesalonicenses, en su segunda carta que escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 9. Dice, hablando aquí el apóstol Pablo en cuanto a que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, por carta, por lo que sea, no nos dejemos mover. Pero dice que primero vendrá el hombre de pecado antes de que aparezca Cristo, y vendrá la apostasía y todas estas cosas. Versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es que si Dios está enviando la palabra, envía la verdad, y la rechazan injustamente, están rechazándola, entonces les va a mandar la mentira. Si eso es lo que quieren creer, entonces se los va a mandar. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para los que rechazaron la verdad y se complacieron en la injusticia, en rechazar esa verdad. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pues ya que no creen ni quieren recibir la verdad, entonces les va a mandar un poder engañoso para que crean la mentira. Dios les va a dar gusto, los va a complacer a aquellos que están rechazando y rechazan la verdad. En la congregación hay gente que está tiempos, escuche y nunca toman una decisión, y de pronto Dios va a mandarles un poder engañoso para que crean la mentira y se vayan o algo. Pero irá a hacer algo ahí. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, ya que la verdad la rechazan por completo y quieren creerle al Padre mentiroso, y ha sido siempre mentiroso y nunca ha dicho la verdad, si se van a alinear es con la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, entonces yo les voy a mandar un poder engañoso para que crean la mentira y estén de acuerdo con su Padre. Tal vez les dirá el Señor ahí. Le leo el 11 y el 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, en rechazar la verdad. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque esto es una injusticia. Rechazar la verdad después de que Dios ha hecho tanto por nosotros, que hasta su propio Hijo lo sacrificó, y rechazar eso. Entonces, ¿quieren es la mentira? Yo se la voy a enviar y los voy a complacer, ya que se complacieron en la mentira. Es tremendo. Ahora, pensando un poco en los escribas y fariseos y toda esta gente que vienen siendo hijos de la serpiente antigua y vienen rechazando todo esto, Cristo les dijo esto. En Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32, «Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiéndole él dijo, Sí voy, y no fue.
¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mire lo que les dice Cristo a los líderes religiosos. Los publicanos eran gente que, pudiéramos decir, ladrones que cobraban impuestos y sacaban el mayor provecho de los propios hermanos, cobrándoles de más y todo, y se enriquecían y era gente odiada. Los publicanos, cobradores de impuestos. Y rameras, prostitutas, pero dice, ellos van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, porque era justo lo que decía, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Y no le creyeron. Entonces Dios les envía un poder engañoso, ya que no quieren creer la verdad, entonces que crean en la mentira. Pero Juan vino en camino de justicia. En Mateo capítulo 3, versículo 13, cuando vino Cristo para ser bautizado por Juan, Juan se le oponía diciendo, no, tú vienes a mí y yo debo ser bautizado por ti. Dijo, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Esto es justo, hagámoslo. Toda justicia, pero aquel que no hace injusticia no es de Dios, no hace justicia, ese es del diablo, dice la palabra. En Lucas, con esto terminamos ya porque se nos fue el tiempo. Lucas capítulo 7, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Las rameras, el pueblo, los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, pero los demás desecharon todos los designios, todo el plan, todo lo que Dios tenía para ellos, lo echaron por tierra, no siendo bautizados por el bautismo de Juan. Entonces, toda injusticia es pecado, dice en 1 Juan 5, 17, y no hay un justo sobre la tierra, y todos cometieron esta injusticia, o todos no, la mayoría, de rechazar la verdad, y Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados. Esto no es fácil. Lo que estamos hablando es muy importante y esperemos que si Dios me ayuda vamos a seguir con otros videos. Nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, Sión. Pedimos por aquellos países donde algunos de nuestros familiares se encuentran. En mi caso, Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, y por nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que pidió para gobernar, y pedimos y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.